la medida de sanción, ampliar lo que vino del Ejecutivo como propuesta, que sean 4 diputados y 2 senadores los que integren como mínimo esta comisión para tener una representatividad acabada de todas las fuerzas políticas o la mayor cantidad posible que podamos tener en esa comisión y que sea operativa, y resolverlo en el día de hoy. Como me ha pedido, he cumplido y he sido breve. Gracias, señor diputado. Diputado Jones, ¿por este tema? Por este tema, presidente, y un tema muy pequeño que queremos fijar posición sobre los hechos. No, primero vamos a terminar con este tema, diputado. Bien, Diputada, apoyamos, perdón, presidente, estoy hablando. Sí. Apoyamos el pedido desde el bloque Compromiso Federal. Bien. Diputada López Neto. Presidente, efectivamente, así como tenemos muchas diferencias muy profundas en muchos temas con el bloque del Frente para la Victoria, en este tema no tenemos ninguna diferencia. Y efectivamente, ante la propuesta, el llamado de los familiares y la propuesta de la reunión con los miembros de esta Cámara que nos hiciera llegar el diputado Carmona, no solamente concurrimos, sino que nos comprometimos a que el pedido que hacían los familiares de la inclusión en el temario de extraordinarias de este tema para que lo pudiéramos abordar ahora y no fuera un tema que quedara para marzo, entendiendo que hay urgencia en la búsqueda y que no tenemos que cesar en ningún esfuerzo por esclarecer la verdad sobre lo que pasó con el submarino Ara San Juan y con nuestros compatriotas y héroes de su tripulación, es que tomamos ese compromiso y efectivamente el Poder Ejecutivo inmediatamente incluyó en la ampliación del temario de extraordinarias este tema. Con esto simplemente decimos que venimos a reafirmar ese compromiso. También queremos avanzar en lo posible en el día de hoy y hemos solicitado al diputado Carmona y al bloque del Frente para la Victoria que posterguemos para el final del debate de esta ley, antes de que vengan las que le siguen, del Comité de la Tortura y de la autorización de los viajes del presidente, para poder arribar a un acuerdo. Hemos visto el proyecto del diputado Carmona, que nos parece bien, pero sabemos que el bloque del Frente Renovador está proponiendo hacer cambios para encontrar mayor representatividad de algunos otros bloques de esta Cámara. Así que entendemos que tenemos que usar este tiempo de la sesión y le vamos a pedir que posterguemos este apartamiento de reglamento y el tratamiento sobre tablas hasta ese momento, con el compromiso de que vamos a acompañarlos y vamos a honrar el compromiso que ya hemos honrado con la inclusión en extraordinarias de este tema, y reafirmando que en esto la Cámara de Diputados es una en la búsqueda de la verdad. Queremos conformar esta comisión bicameral, queremos ponernos al servicio de los familiares y de la causa y de la búsqueda y hacer todo lo que esté a nuestro alcance para aportar algo de claridad en este tema que nos duele profundamente. Gracias. Bien, entiendo que el diputado Carmona está de acuerdo para... Sí, diputado Carmona. Sí, estamos de acuerdo. Lo que sí solicitamos que, agotado el tema, inmediatamente se ponga a consideración y que hagamos un esfuerzo por lograr hoy que este tema quede cerrado y tratado de manera que pueda pasar al Senado rápidamente. Gracias. Bien, tengo varios diputados anotados por este tema, pero lo vamos a pasar al momento del tratamiento. Tiene la palabra el diputado Laspina. Presidente, perdón, le habíamos pedido una cuestión de privilegio, se olvidó. Diputado, hay 10 cuestiones de privilegio. Si comenzamos... No es mi culpa, presidente. Nosotros tenemos la misma representatividad. Si no, explíqueme por qué el resto lo dejó hablar y nosotros pero no. Si podemos ordenar la sesión. Cuando termine el tema tributario, ponemos las cuestiones de privilegio. ¿Cuál es la diferencia? Se deben hacer antes, presidente. Que la sesión tiene que iniciar. Tenemos que trabajar sobre este tema. Son 200, como decía la diputada Camaño, son 230 artículos, diputada, por favor le pido que entienda eso. Pido, por favor, bueno, tiene la palabra diputada Bianchi. Tiene la palabra, diputada. Tiene la palabra, diputada. El diputado Ayone. Gracias, presidente. Muy amable. Gracias, presidente. Voy a ser sumamente conciso en este tema, pero es un tema que no queremos dejar pasar por alto. Es un tema sobre el que queremos fijar posición. Hemos estado reunidos con un grupo de trabajadores de prensa en nuestro bloque, Compromiso Federal. ¿La cuestión de privilegio, diputado? Tiene que ver con la seguridad, señor presidente, con las fuerzas de seguridad tienen que ver.
¿Qué le ha ocurrido? Nosotros queremos dejar explícito el repudio a las agresiones verbales y físicas que han sufrido en el día de ayer los trabajadores de prensa, los periodistas, los técnicos y los asistentes de la prensa. Pero eso no es una cuestión de privilegio, diputado. Perdón. Pero bueno, expláyese, porque si no va a estar eternamente funcionamiento, señor presidente, claro que no es una cuestión de privilegio. Y la responsabilidad del Estado de brindar a los trabajadores de prensa la seguridad mientras están desarrollando su actividad. Tiene que ver con la ministra Bullrich, señor presidente. Igual no Las tiene que ver fuerzas con de una seguridad cuestión de deben garantizar la actividad de prensa y el derecho a la información. El Estado debe garantizar la seguridad a todos los habitantes y también a los trabajadores de prensa que cumplen con su deber de informar. Esto tiene que ver, señor presidente, también con la libertad de expresión. Nada más, muchísimas gracias. Gracias, señor diputado. Diputada Pla. Gracias, señor presidente. Me prometió que va a ser muy cortito. Muy breve. A ver. Mire, ayer, bueno, en realidad en la madrugada de hoy, 19 de diciembre, cuando el diputado, creo que fue Rossi, pidió un minuto de silencio por los caídos en las jornadas del 19 y 20 de diciembre del 2001. Bueno, aquí todos nos paramos, hicimos el minuto de silencio, pero a mí personalmente eso me generó una reflexión y un malestar que quería expresar y por eso pedí la cuestión de privilegio. No malestar con el diputado que pidió el homenaje. Sí me parece que es complejo homenajear a los 39 asesinados por la represión de la Rúa en conjunto con integrantes de las fuerzas políticas y del propio gobierno de la Rúa. Me resulta complejo homenajear, y yo habiendo sido parte de las jornadas de movilización del 19 y 20 de diciembre junto a mi sindicato. ¿La cuestión de privilegio, diputada? Sí, la cuestión de privilegio es que justamente quiero distinguir y no quiero hacer cargo a los diputados que entiendo se han parado por respeto y no porque estén realmente convencidos. Quiero distinguir que debemos homenajear a los caídos del 19 y 20 de diciembre del 2001 y debemos seguir pidiendo que los responsables políticos, como el expresidente de la Rúa, sean condenados por esa acción represiva y lamentablemente han sido sobreseídos. Pero además quiero decir que no me resulta compatible homenajear a los 39 asesinados por los francotiradores del estado de sitio de la Rúa con integrantes del oficialismo que mantiene a Patricia Bullrich como funcionaria del gobierno actual. No es una cuestión de privilegio. Sí, es una cuestión de privilegio. No, fue ministra del gobierno de la Rúa. Es una manifestación Así que, política. en ese sentido, para terminar, quiero decir que reitero el homenaje, y estamos en esta fecha sesionando, del 19 y 20 de diciembre del 2001, pero lo reitero en los términos que significó esa movilización y esos caídos. Gracias. La lucha contra todo tipo de opresión y de saqueo a los trabajadores. Muchas gracias, diputada. Señor presidente. Sepa que no fue una cuestión de privilegio, pero para que quede constancia. Continúe con uso de la palabra, diputado Laspina. Muchas gracias, presidente. Bueno, hoy vamos a tratar el proyecto de reforma del sistema tributario. Es una reforma integral como hace muchos años, yo diría décadas, no se hace en la Argentina, que ha venido acumulando año tras año sumatorias de capas geológicas, de resoluciones, decretos, leyes de emergencia, reformas y parches a todo el sistema impositivo que lo ha vuelto uno de los sistemas impositivos más distorsivos, más regresivos y menos eficientes de toda Latinoamérica. La Ley de Reparación Histórica ordenó crear una comisión bicameral en el Congreso de la Nación, a partir de la creación de la cual
el Poder Ejecutivo Nacional tendría un año para enviar un proyecto de reforma tributaria. Hemos cumplido con todos los pasos de la ley, hemos constituido la comisión bicameral, ha sesionado, han participado expertos de la sociedad civil, han participado obviamente miembros del Poder Ejecutivo Nacional, se ha remitido un proyecto que creo yo es un proyecto extremadamente ambicioso y que debemos realmente considerar. ¿Cuáles son los ejes de la reforma que hoy se plantea? Son básicamente 5, yo diría, los principales ejes objetivos de esta reforma. Primero, incentivar la inversión. Segundo, formalizar el mercado laboral. Hemos discutido ayer mucho sobre la cuestión jubilatoria. Gran parte del drama de las jubilaciones es que hay al menos 35% de trabajadores que no hacen aportes al sistema jubilatorio por estar en negro. Tercero, mejorar la competitividad. Cuarto, mejorar la equidad y la eficiencia del sistema tributario. Y quinto, luchar contra la evasión. Estos son los 5 ejes que plantea la reforma tributaria y ahora voy a explicar en un segundo cómo encaramos cada uno de esos ejes. Pero ¿cómo planteamos esta reforma? Sabemos que partimos de una situación fiscal de elevado déficit. Lo hemos hablado mucho ayer también. El punto de partida es un punto delicado para hacer una reforma tributaria ambiciosa que pueda rápidamente reducir la carga tributaria más allá de lo que ya hemos hecho. Que en la Argentina, desde que asumió el presidente Macri, la presión tributaria ha bajado más de 2 puntos, aproximadamente 2 puntos. Y queremos seguir por el camino de ese alivio fiscal para alivianarle la mochila a las pequeñas y medianas empresas, a la clase media. Y esto que estamos haciendo, esta reforma, en conjunto con el resto de las leyes que seguramente trataremos a lo largo de los próximos días, van en esa dirección, señor presidente. Por eso proponemos que todas las reformas que se plantean se hagan de manera gradual, en un plazo de 5 años, pero que esto, que es una necesidad de gradualismo, al plasmarse en la ley le va a dar previsibilidad a las decisiones de los agentes económicos. Y creo que eso, siguiendo la experiencia de otros países como Chile, como Uruguay, es un paso muy importante y creo que es correcto para lo que podemos hacer en esta coyuntura. ¿Qué pretendemos, señor presidente? Ir hacia un sistema tributario normal. Cuando uno mira los sistemas tributarios de los países a los que nos queremos comparar, o de los países comparables, lo que ustedes quieran, hay 3 grandes diferencias, básicamente. Uno mira elevada carga de impuestos al trabajo, elevada presencia de impuestos distorsivos, básicamente el impuesto al cheque e ingresos brutos, y elevada carga sobre la reinversión de utilidades. Seguridad social, cuando uno compara el promedio global, lo que serían los impuestos al trabajo, promedian el 17.37%. En Argentina, ya sabemos, estamos con alícuotas que van del 17 al 21, el promedio de la región es 13, es decir, tenemos elevados impuestos al trabajo. Quizás esta sea una, no la única, de las razones que explican por qué Argentina tiene un nivel de informalidad laboral extremadamente alto. Y sobre eso también va a trabajar la reforma, además de otras leyes que están en discusión en el Congreso de la Nación. Sobre la renta corporativa, o sea, la reinversión de utilidades, promedio global 24-29, promedio de la región 28%, Argentina 35%. Estamos mal. Sobre el cheque, movimientos bancarios, no existe, existen muy pocos países del mundo, de la región, nosotros ya se sabe, tenemos ese 0,612 de impuesto al cheque. Ni hablar de ingresos brutos. Ingresos brutos que fue un dinosaurio del sistema tributario europeo de muchas décadas atrás, reemplazado por el IVA. Existen pocos países del mundo y de la región, y existe acá en la Argentina, con alícuotas que van del 0 al 8%, y según los expertos, implican una sobrecarga en los productos cuando uno va a la góndola del supermercado de aproximadamente 16-17 puntos de sobrecarga por el peso de ingresos brutos. Es decir, tenemos que trabajar urgente en estos tres aspectos. ¿Cómo lo hace la reforma tributaria? Tratando de acercarse a esa normalidad que plantean otros países o respecto a los parámetros de otros países. Generando, entonces, decía, como primer eje, incentivos a la inversión. El esquema tributario actual, ya lo dije, no tiene ningún incentivo a la inversión, ni comparado con el resto del mundo, ni siquiera comparado dentro de nuestro propio sistema.
Eso explica quizás, entre otras razones, por qué Argentina tiene la tasa de inversión, una de las tasas de inversión más bajas de Latinoamérica. Cuando uno mira a Argentina, invierte aproximadamente 15 puntos del producto, es la inversión. Latinoamérica está en 20, la OCDE en 21. Es decir, tenemos un problema enorme de una baja tasa de ahorro, por un lado, producto de la inflación, las décadas de estafa y de inestabilidad de nuestra moneda, falta de ahorro, falta de crédito, falta de inversión. Una baja tasa de inversión. Cuando uno mira indicadores globales de competitividad, esto que prepara el Banco Mundial, los incentivos del sistema impositivo a invertir en un ranking de 138 países, Argentina figura 135. Casi que nos caemos de la tabla. Cuando uno mira el peso de los impuestos a las ganancias empresariales en ese mismo ranking, sobre un ranking de 138 países, Argentina está último, 138. Algo había que hacer. ¿Qué hicimos? Planteamos una reducción de la imposición sobre las ganancias no distribuidas, es decir, generamos incentivos a que las empresas reinviertan sus utilidades. Vamos a proponer una reducción gradual de la actual alícuota del impuesto del 35 al 25 en 4 o 5 años, pasando al 30 el próximo año y el 2019, al 25 en el 2020 y de ahí en más quedando al 25%, generando una alícuota a la distribución de dividendos que mantenga la presión tributaria total sobre las utilidades empresarias, pero manteniendo este incentivo a la reinversión de utilidades. Porque si hay algo que necesita la Argentina es más inversión para que haya más creación de empleo. Cuando uno compara las alícuotas, ya lo dije, el promedio de Latinoamérica está en 27, impuesto a las ganancias no distribuidas, el promedio de la OCDE, de la OECD, 22%, Argentina en 35, con esto iríamos al 25, nos empezaríamos a parecer un poco más. Esta es la primera medida que busca incentivar la reinversión de utilidades. La segunda medida es la devolución anticipada de los saldos a favor del IVA por las inversiones que hagan las compañías. En el sistema actual, el que invierte puede tener que esperar mucho tiempo hasta recuperar el IVA de esa inversión y esto hace obviamente incrementar el costo financiero de los proyectos de inversión y por tanto desincentivar la inversión. Lo que estamos proponiendo es un nuevo régimen que reduce el costo financiero de los proyectos al devolverle el IVA a los que no lo hayan recuperado en un lapso de 6 meses. Es decir, una propuesta que mejora sensiblemente los cómputos financieros de cualquier inversión. El segundo eje de la reforma es el intento, yo diría, desesperado que tenemos los argentinos, el gobierno y creo que todos los argentinos de buena fe, por formalizar el mercado laboral, por traer a esos trabajadores que hoy están en negro a que tengan trabajos dignos, en blanco, que hagan sus aportes. Yo diría, señor presidente, y atento a que está el compañero Gioja presidiendo esta sesión, que el nombre de la justicia social del siglo XXI es formalizar a ese 35% de argentinos y compatriotas que trabajan en negro, sin derechos laborales, sin ninguna protección, sin aporte, sin obra social. Sobre ellos, que son en buena medida trabajadores pobres, que entran dentro de la categoría de trabajadores pobres, donde tenemos que poner el principal esfuerzo de las políticas. Muchas veces en este recinto se pierde el foco y nos vamos a la protección de otros sectores, quizás más formales, más fuertes y menos en una situación de menor emergencia. Para formalizar el mercado de trabajo, lo que estamos proponiendo es algo que no se había hecho en Argentina. Se habló mucho de comparaciones con la década del 90, de otros experimentos que redujeron cargas al trabajo. Nosotros estamos yendo por una avenida innovadora, difícil de refutar en los términos de la comparación, que seguramente se va a hacer con la década del 90, diciendo, argumentando que a pesar de que hubo baja de impuestos al trabajo no se generó empleo y por el contrario aumentó el desempleo, lo cual es un abuso de la cláusula de ceteris paribus, porque ya sabemos que en la década del 90 pasaron un montón de otras cosas además de bajar la carga de impuestos al trabajo. Pero lo que estamos haciendo ahora es distinto, es crear un mínimo no imponible, que es una forma progresiva de bajarle los impuestos al trabajo
para trabajadores menos calificados, con menores remuneraciones, que son los que mayormente sufren la informalidad laboral. Entonces establecemos un mínimo no imponible a precios de hoy en 12.000 pesos del salario bruto para las contribuciones patronales. Se implementa obviamente también gradualmente en 5 años, se ajusta por el IPC y se unifican las alícuotas para todos los sectores de la economía en una alícuota única del 19,5. Nosotros creemos que esta medida puede ser un antes y un después si la combinamos con la ley que hoy se debate en el Senado de la Nación, que permite un blanqueo laboral, señor presidente, de muchos trabajadores que están en negro. Creemos que es una oportunidad histórica para poder hacerlo, creemos que es lo que se necesita para que más trabajadores aporten, quizás un poco menos, para eso tenemos que tener un criterio progresivo, pero que aporten a su jubilación futura y que puedan mejorar las jubilaciones del presente. Ayer tuvimos una discusión muy ardua respecto a esto y en lugar de discutir el fondo quizás discutimos otras cosas y creo que esta es una gran oportunidad para que más trabajadores se integren al mercado laboral. El tercer eje que mencionaba, mejorar la competitividad de la economía. ¿Cómo lo hacemos? Argentina, como dije antes, tiene una enorme carga de impuestos distorsivos. Hace muchos años, seguramente usted, señor presidente, habrá pasado décadas o años discutiendo la rebaja de ingresos brutos. El impuesto al cheque, otro impuesto muy distorsivo por varios aspectos, por varias razones, creado en el 2001 que hoy se mantiene actualmente. Proponemos incrementar el pago cuenta de ganancias del impuesto a los créditos y débitos bancarios, también lo haremos de manera gradual en el tiempo, de modo tal que ese impuesto, que es un impuesto distorsivo, que es un impuesto que perjudica a nuestras empresas relativo a nuestros competidores del exterior, por ejemplo, puedan ir deduciendo del impuesto a las ganancias como forma de que el impuesto al cheque deje de ser un impuesto y pase a ser simplemente un instrumento de retención, un pago a cuenta, como quieran llamarlo. Y en segundo lugar, presentamos esta reforma en el marco de un acuerdo muy amplio con las provincias, que también se va a discutir en los próximos días aquí, para reducir el impuesto a los ingresos brutos y el impuesto a los sellos, además de eliminar las aduanas interiores. El impuesto a los ingresos brutos, que no ha parado de crecer en los últimos 10 años, me atrevo a decir, es la herramienta más brutal de desprotección de la industria nacional. Como dije antes, cuando un argentino va a una góndola y toma un producto de Argentina, ese producto ya es de salida 16, 17 puntos más caro que el mismo producto que atraviesa las mismas fases de producción en un país vecino. Eso explica, no es todo, no es la única explicación, pero explica por qué muchos argentinos encuentran muchos productos más baratos en muchos países del mundo, incluso con monedas más o menos apreciadas. Tenemos una enorme sobrecarga de impuestos que recaen sobre los sectores más vulnerables y que desprotegen a nuestra industria. Cuando entra un producto de importación, se habla mucho de los aranceles, hay un arancel específico por cada producto, pero los productos argentinos que atraviesan varias fases de producción tienen esta mochila impositiva enorme que no tienen otros países que compiten con Argentina. Por eso le pedimos a las provincias, se acordó con las provincias un cronograma gradual de reducción de los ingresos brutos. Hay provincias que no lo entendieron, que no entendieron la necesidad de nuestras empresas, de nuestros trabajadores, de los consumidores de bajar ingresos brutos y aprovecharon la escalerita que se había armado los que estaban por debajo para subir. La típica vivada argentina que hunde a las propias provincias. Pasó en mi provincia, habrá pasado en otras, peor para las inversiones, peor para el empleo en esas provincias, peor para los consumidores de esas provincias que ahora tienen que ir a la góndola y pagar más caros sus productos. Pero esto parece que a veces no se entiende. Recuerdo otras épocas donde la provincia de Córdoba, por ejemplo, hacía campaña electoral un gobernador anunciando la baja de ingresos brutos. Bueno, ahora juegan carrera a ver quién lo sube más rápido. En el medio de un limbo legal que tenemos hasta aprobar la ley de responsabilidad fiscal, que se aprobará en los próximos días, si todo sale bien, que les pone un coto a la suba, además del pacto fiscal, que les pone una escalerita a la baja para los ingresos brutos. Entonces, en esto estamos avanzando, señor presidente, y es un eje central sobre el cual tenemos que trabajar,
Y creo yo, llamo a la reflexión, que a veces nos desgarramos las vestiduras hablando de la industria nacional, de la protección, de ver cómo ponemos alguna barrerita más que encarece los productos internos y no miramos para adentro, de casa, donde está esta enorme sobrecarga que pesa sobre nuestras industrias y que las condena a no ser competitivas, ni afuera, ni con nuestros competidores que quieren vender productos en la Argentina. Cuarto eje de la reforma, mejorar la equidad y la eficiencia del sistema tributario. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, incorporando por primera vez en la Argentina el impuesto a la renta financiera o las ganancias por rentas obtenidas por las personas humanas sobre activos financieros, para decirlo de manera más desarrollada, que hasta hoy estaban exentas. Duplicamos la deducción especial de ganancias para trabajadores autónomos. También los trabajadores autónomos tienen desde hace tiempo una discriminación relativa respecto a los trabajadores en la cuarta categoría, los trabajadores en relación de dependencia, que de esta forma estamos empezando a corregir. Eliminamos el impuesto a la transferencia de inmuebles y lo sustituimos por un impuesto, el impuesto a la transferencia de inmuebles, sí, digo bien, discúlpeme, y lo sustituimos por un impuesto que lo llamamos igual, ¿no? Entonces el impuesto a la ganancia de capital por la venta de inmuebles, y lo exceptuamos justamente este nuevo impuesto para la casa habitación. Es decir, en Argentina, cuando uno tiene que comprar y vender una propiedad hoy, un matrimonio de clase media, no solo tiene que pagar la comisión inmobiliaria, que suele ser elevada, no solo tiene que pagar la mudanza, sino que además tiene que pagar un peaje, que es el ITI, que es absolutamente distorsivo, que va en contra de el buen funcionamiento del mercado inmobiliario. Bueno, estamos generando este impuesto, estamos eliminando el ITI y reemplazándolo por este impuesto a la transferencia de inmuebles, que, insisto, no va a operar sobre los inmuebles de casa-habitación. Se modifican impuestos internos, tabaco, bebidas alcohólicas, azucaradas también en el proyecto inicial, veremos qué pasa hoy, y a los combustibles con un sentido de protección del medio ambiente. ¿Por qué grabamos la renta financiera? Bueno, básicamente de los 6 países más desarrollados de Latinoamérica, solo Argentina no grava la renta financiera de las personas humanas. En materia de impuesto al valor agregado, ampliamos la base del impuesto para los servicios digitales. Esto también era un factor de discriminación, servicios digitales prestados por empresas del exterior, que esto también era un factor de discriminación respecto a empresas locales, que incluye prestaciones tales como acceso, descarga de video, música, juegos, etcétera, ¿no? De modo tal que en esto también estamos introduciendo un aspecto que nivela la cancha de la competencia en materia de impuestos. Quinto eje, señor presidente, lucha contra la evasión. Luchar contra la evasión en la Argentina, que es probablemente uno de los países con más elevada evasión impositiva de la región. Tenemos una batería de medidas que me voy a tomar la licencia de leerlas porque son realmente muchas. Se introducen derechos y garantías para el contribuyente, se establece con carácter obligatorio el domicilio fiscal electrónico, se posibilita la implementación de instancias de conciliación administrativa, se establecen reglas para tramitar procedimientos de acuerdo mutuo previsto en los convenios de doble imposición, se introduce la figura de acuerdos anticipados de precio de transferencia, se establece un mecanismo de actualización permanente de los importes fijos que hay en las leyes de impuestos nacionales, que se va a hacer a propuesta del Poder Ejecutivo, pero que se va a discutir en este Parlamento. Se determinan nuevos montos punibles para el régimen penal, se posibilita la dispensa para reformulación de denuncia penal bajo ciertos supuestos. ¿Qué impactos esperamos tengan estas reformas? Bueno, los cálculos preliminares hechos por el Ministerio de Hacienda indican que el costo directo será de alrededor de 1.5 puntos del Producto Bruto al cabo del quinto año. Es decir, estamos realmente bajando la carga tributaria a mediano plazo en la Argentina. Lo hacemos de manera gradual, lo hacemos... Ahí está, ya termino. No, termino 20 minutos. De modo tal que lo que creemos es que este 1,5 puntos del producto se suma a los 2 puntos que ya se operaron de reducción de la presión tributaria del año 2006 y creemos que es una
un buen paso en la dirección correcta de aliviar esta mochila tributaria que hoy tiene la Argentina, que es muy elevada, sobre todo para el sector formal de la economía, porque cuando hacemos comparaciones de presión tributaria muchas veces se cae en el ejemplo fácil de comparar presiones tributarias efectivas, cuando en realidad cuando uno tiene 40% de informalidad, esa presión tributaria efectiva está ocultando, y con esto cierro, una presión formal mucho más elevada. Así que creemos que esto va a generar incentivos para la inversión, incentivos para la creación de empleo, que hace más justo y equitativo el sistema tributario. Es parte de una estrategia integral que va de la mano con el blanqueo laboral, para que haya más formalización, por la baja de la presión impositiva provincial, que como dije es una enorme carga para la industria y para los consumidores. Buscamos promover la inversión, el empleo y el crecimiento de la Argentina, porque, señor presidente, no hay recetas mágicas. La llave para reducir la pobreza en la Argentina, que es el principal objetivo por el cual quiere ser evaluado nuestro gobierno, está en poder tener más inversión, empleo de calidad, crecimiento sostenido en el tiempo, con equilibrio fiscal para evitar las crisis que de tanto en tanto, tenemos en la Argentina. Así que creo que esta reforma tributaria que vamos a votar va en la dirección correcta y por eso le pido a todos los diputados que nos acompañen con su voto. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Axel Kicillof. Muchas gracias, señor presidente. Quiero empezar diciendo que la reforma tributaria presentada por el Poder Ejecutivo que hoy estamos tratando forma parte del paquetazo de reformas neoliberales que el gobierno tuvo escondido durante toda la campaña y que exhibió, vio la luz, ni bien terminó el comicio, pocos días después, y que después se pretendió, como ocurre con este proyecto también, que sea aprobado en trámite exprés por el Parlamento Nacional. O sea que de la familia viene a ser uno de los hermanos de la reforma previsional aprobada el día de ayer. Hermano, digo, porque cada una está íntimamente ligada con la otra y además, señor presidente, porque como ocurre con el Poder Ejecutivo y nos tiene muy acostumbrados, sus propuestas no solo tienen un título, pero un contenido distinto, sino que además son contradictorias entre sí y en general absolutamente inefectivas para los propósitos que enuncia y que cree o que quiere hacer creer que puede contribuir a cumplir. La reforma previsional, lo escuchaba al diputado preopinante, perdón, la reforma tributaria, escuchaba al diputado preopinante decir que tenía componentes nuevos. No, es una reforma neoliberal, es una reforma noventista. Para los que no son especialistas en esto, la mayor parte de estas ideas ya se probaron en la década de los 90, ya se probaron en varios países, ya se probaron en décadas anteriores, pero además hoy sabemos que fracasaron rotundamente. No sirven para lo que están diseñadas, pero sí sirven para otras cosas. Por eso vale la pena pensarlo un poco. Si uno quiere entender de qué se trata esta reforma, le perdona impuestos a los que más tienen, a los que más ganan, a las grandes corporaciones, intenta trasladar esa carga tributaria a los consumidores, con mil excusas. Toda esta gran idea, todo este gran edificio ya lo dinamitó el propio oficialismo, porque una vez que anunció su proyecto, empezó a actuar el lobby empresario y empezaron a, de alguna manera, porque alguien lo ha llamado así, en un mercado persa, ver qué impuestos dejaban y qué impuestos no, producto de la discusión del lobby. O sea que la verdad, y podría ser más científico en esto, si no fuera porque el diputado Laspina planteó claramente que el gobierno ya cumplió parte del objetivo. Porque sin reforma tributaria, en estos 2 años de gobierno, dijo, redujo la carga tributaria en 2 puntos del PBI. ¿Qué impuestos sacó? Impuestos a las mineras, impuestos a los grandes patrimonios.
esa verdadera amnistía a los fugadores y a los evasores, que fue su blanqueo, que después nos enteramos quiénes son, y son los mismos que diseñaron la ley, o amigos, o compañeros, o socios, o parientes. Así ahorraron 2 puntos del PBI, transfiriéndoselos a los que ya tenían mucho. Entonces, ¿cuál es la justificación por la cual nos convendría a nosotros, este Parlamento, tiene que abocarse a reducir la famosa carga tributaria? ¿Por qué? Nos dice el Poder Ejecutivo. Hay que reducir la carga tributaria porque Argentina tiene demasiada carga tributaria, una opresiva carga tributaria, hunde y ahoga a las inversiones esas que no llegan. La lluvia de inversiones... Disculpe, diputado, el grupo de diputados que está ahí, al fondo silencio, ahora sí, continúen, usa la palabra. Bien, entonces, ¿por qué tendríamos que reducir la carga tributaria? Porque es insoportable, nos dijo el Poder Ejecutivo. Claro, ellos lo ven desde el punto de vista de las empresas. Las empresas grandes, las transnacionales, porque cuando un tipo es CEO, no es ni dueño de una pyme ni un gerente. Es gerente de una transnacional. Y para la transnacional, todo impuesto de un país es carga. Lo ve como un atentado contra las ganancias que tiene que girar a la casa matriz. Así que hay que bajar todos los impuestos. Recuerdo que hace no mucho el expresidente de Estados Unidos, Obama, hablando con esos empresarios, trató de hablarles con el corazón, le contestaron con el bolsillo, como se dice en la Argentina, le dijo, miren muchachos, ustedes no quieren pagar impuestos, entonces constrúyanse sus autopistas, entonces hagan los puertos, hagan los aeropuertos, hagan la infraestructura. Si no cobramos impuestos, no va a haber infraestructura, no va a haber país y no va a haber mejor distribución de la riqueza. Bajar la carga tributaria lo quieren hacer a costa de sacarle a los ricos impuestos para ponérselo a los pobres. Esa es la filosofía. Toda la filosofía tributaria del neoliberalismo ha sido siempre igual. No hay un ápice de originalidad. Y todas las recetas que plantean enormes y muy lindos objetivos fracasaron. Fracasaron y son contradictorias con otros proyectos y con otros objetivos de este mismo Poder Ejecutivo. Nos dijeron que hay una carga tributaria muy grande, nos trajeron un grafiquito, el viceministro de Economía, que después voy a comentar algunas otras cuestiones que tienen que ver con su trabajo previo a ser parte del gobierno, pero simplemente nos mostró un grafiquito donde ponía todos los países del mundo, muchos, qué carga tributaria tienen como porcentaje del PBI, o sea, impuestos que cobran como porcentaje del PBI en un eje, y en el otro eje ponía el grado de desarrollo medido como producto per cápita. Y nos decía, se muestra en este gráfico que Argentina tiene mucha carga tributaria. ¿Eso qué sería? Que tiene bajo PBI y muy alta carga tributaria. Bueno, lamentablemente el único gráfico que nos trajo demostraba lo contrario. Lo contrario. Es penoso, es un papelón que el gobierno venga a decir hay una enorme y asfixiante carga tributaria con un gráfico que muestra que Argentina, para su nivel de PBI comparado, tiene los impuestos que le corresponden en una proyección o en una tendencia que muestra el propio gobierno. Estaba en la línea, el punto estaba en la línea, no había ninguna desviación. O sea que es una falacia, es una mentira que la usan para sacarle impuestos a las corporaciones, porque que no me malentiendan las pymes. No es que nosotros no creemos que tiene que haber incentivos tributarios para las pymes. Eso es lo que no hay. Este proyecto disimula el hecho de sacarle impuestos a las empresas en general, poniendo como mascarón de prueba a las pymes, pero no beneficia a ninguna pyme. Voy a mostrar que cada uno de los impuestos que alivia la carga teóricamente muy alta de los empresarios, a las pymes no les sirve para nada. Es un proyecto anti-pyme, porque además va a reducir el consumo, es anti-pyme. Este no es el problema de las pymes. No escuché a ninguna pyme pidiendo esto que se dice acá, como está puesto acá. Así que no, es anti-pyme y es contra el interior del país, porque reduce muchos impuestos, pero en vez de reducirlos, lo pone a cargo del impuesto a las ganancias, que es el que acaban de usar de compensación para las provincias argentinas. Así que si este proyecto funciona, vamos a tener que las grandes corporaciones no pagan impuestos que tendrían que recibir nuestras provincias. Van a desfinanciar a las provincias. Le dijeron, bueno,
como en ese acuerdo, en ese pacto, le vamos a sacar para darle a Vidal, entonces los compensamos con el impuesto a las ganancias, pero ahora eso se lo damos a las corporaciones. Bonito acuerdo termina siendo. Claro, es en 5 años, pero porque sea lenta no deja de ser muerte. Así que este proyecto no es a favor de las pymes, no es a favor de los consumidores, no va a crear empleo, no va a beneficiar a las provincias, no tiene un mérito este proyecto. Creo que ahí pusieron algo, como tantas veces nos tienen acostumbrados, esa especie de carnada que ponen en la ratonera para decir, y trataron los primeros días, lo vi porque la prensa afín al gobierno, oficialista, dependiente del gobierno, y el gobierno de esa prensa, contra la prensa independiente aparecieron estos que le defienden todo. Entonces dijeron, ¿de qué se trata esta reforma tributaria? De gravar la renta financiera. Con el mismo gobierno que el único impuesto que había en la renta financiera, puesto por nuestro gobierno, lo quitó, para después venir acá a tratar de ponerlo de nuevo. Miren, hay tal ensalada con esto, que no van a poder convencer a la sociedad de que son buenos, progresistas, que ayudan a las pymes, porque no es así. Ninguna medida que han tomado, no están contra la renta financiera, no están. Y este impuesto es contra las personas que tienen determinadas inversiones, porque las empresas ya están gravadas. No es este impuesto, que además es miserable en términos de cuál va a ser su recaudación. No perdamos el tiempo en hablar de esto cuando el contenido de la reforma es nada que ver, es neoliberal. Y lo vamos a ver punto por punto. Pero la primera mentira es que con ese gráfico se demuestra, y es raro que el Poder Ejecutivo venga acá y nos tome a todos un rato para mostrarnos que el impuesto contra PBI es lo que muestra si está bien o está mal, y Argentina estaba bien. ¿Saben qué muestra eso? Que los países más desarrollados cobran más impuestos. Chocolate por la noticia. Lo que no dice es cuál es la causa y cuál es la consecuencia. Entonces, ¿qué nos querían hacer creer? Que Argentina es subdesarrollada porque cobra muchos impuestos. Nos toman por tontos. Nos toman por tontos. Todos los países más desarrollados que Argentina cobran más impuestos. Y Argentina, que está en el medio de la tabla, cobra impuestos en el medio de la tabla. O sea, esa explicación realmente va a un callejón sin salida, y ahí se estrola y ahí se queda. Pero después viene la reducción de impuestos y veamos de qué se trata. El principal, antes que eso, un impuesto que se desgarra las vestiduras por el déficit fiscal. Nos decían nosotros que había 7 puntos de déficit fiscal, el más alto de la historia, el más alto del mundo, el más alto del universo. Llegó, cambió la metodología para que le diera más o menos algo parecido, porque con la metodología del fondo nuestro déficit era de 1,8, no de 7, inventaron, sacaron, sumaron, restaron, hicieron un dibujo espantoso que lo empezó Prat Gay y lo siguió Duhovne, para ver cómo hacer para cargarnos a nosotros el mayor déficit fiscal de la historia. Bueno, si era, después de tocar todo eso no le dio ni 5, estaba mal, el Fondo Monetario no concuerda con eso, los manuales no concuerdan, pero así todo, ¿saben qué? Con esa cuenta, el gobierno de Macri está batiendo récords. Subió el déficit fiscal el año pasado, vamos a ver cómo cierra, porque cada mes que pasa pone una nueva ampliación de presupuesto. Vamos a ver, subió el déficit fiscal y este año, con suerte, ha anunciado el ministro, lo deja igual de alto que el año pasado. ¿Pero por qué? Por lo mismo que ahora estaban festejando, porque bajó 2 puntos la carga impositiva, le sacó impuestos a los ricos. Están fundiendo el Estado para dárselo a los ricos. Y mientras dicen, ajustemos el cinturón, como decían ayer, hay déficit por todos lados. ¿Y saben cuál es la solución? Bajarle a los jubilados. Así es como se arregla el déficit autoproducido y la profecía autocumplida de este gobierno neoliberal. Es así, y esto sigue en la misma línea. Ayer nos decían, qué déficit que hay en las cajas previsionales. Mostré los números que dejó el gobierno anterior medidos por el gobierno actual. Superávit había, lo transformaron en déficit. Ustedes están poniendo en crisis el sistema jubilatorio. Y ahora tenemos en esta reforma que lo que escribieron con el codo lo borran con el otro codo, porque mano acá no usaron. Pero ayer que decían
que había mucho déficit previsional, nos traen hoy un proyecto que el único punto fuerte es bajar los aportes previsionales que hacen las grandes compañías, no las pequeñas, que hacen las grandes compañías. Hablaba con una pyme, ¿con qué objeto? ¿Con qué objetivo? O más bien, ¿con qué excusa mentirosa, falsa, que así se crea empleo? Miren, me decían los compañeros del movimiento obrero, primero, esto no es un impuesto a las empresas, esto es un salario diferido del trabajador. La empresa lo pone hoy para que lo cobre cuando es jubilado. Se están metiendo de nuevo con el bolsillo de los trabajadores en esta reforma. De nuevo. ¿Y con qué excusa? Que está buenísimo. Miren qué ideaza que tuvimos para generar empleo. Que las compañías grandes no paguen impuestos. Hablaba con una pyme y le decía, che, qué bueno esto que va a sacar el gobierno, ¿no? Me decía, ¿sabés cuánto me ahorro por trabajador? 300 mangos. Tengo 10. Me ahorro 3.000 pesos. ¿A quién va a contratar? Y si se tratara de que el Estado no le cobre impuestos para que contrate, tampoco. Ahora, si es una gran compañía, son casi el doble lo que se ahorra. 600, y capaz tiene 1.000, 2.000 trabajadores, ahí sí que empieza a pesar. Esto es para las grandes empresas y esto no crea empleo. Y tengo muchos trabajos. Cito solo uno del viceministro que muestra que en los 90 bajaron las contribuciones patronales, porque esta es la idea más tonta pero más repetida del neoliberalismo. Y tampoco la inventaron. Esta no la traduje, pero tengo acá, reducir la tasa marginal sobre el trabajo. ¿Firmado quién? El ministro, el viceministro, el presidente. Fondo Monetario Internacional le reclamó que bajen las contribuciones patronales, los salarios diferidos de los trabajadores. Van a quebrar el sistema jubilatorio, se lo anticipo, ya empezaron y van a seguir como están liquidando el FGS y después van a venir a decir la pesada herencia, había superávit y cuando lo estén quebrando, porque esta ley también tiene un punto, que es eximir de ganancias, ¿saben qué? El pago de seguro de retiro. Le dan ventajas al que entra a las AFJP. Miren si no están poniendo el cartelito y la flechita de hacia dónde van. Desfinancian el sistema, lo funden, bajan jubilaciones. Cuando bajen jubilaciones, los jubilados de más elevada jubilación por la fórmula tampoco le va a servir, que hoy le sirve, y le van a decir, acá está la jubilación privada. Se ve venir. Es muy obvio, ya lo hicieron, pero ¿saben qué? El viceministro actual hizo un trabajo, no sé si año 2006, donde estudia cuál fue el efecto en términos de empleo de bajar las contribuciones patronales en los años 90. ¿Saben cuál es la conclusión del viceministro? Nada. En los 90 pasaron de un desempleo de 6,5 a uno de 20. Y dicen, pasaron muchas cosas más. Entonces no se puede saber. Bueno, que el viceministro queme el trabajo, porque ese trabajo que hizo fue para demostrar que la reforma de los 90 no sirvieron, como no van a servir ahora, de financiar el ANSES, de financiar a los jubilados y sacarle salario en directo, no sirve para crear empleo, sirve para deteriorar las condiciones de vida de los argentinos. Ahora, no crea empleo. Perjudica a las provincias porque también con la excusa de unificar las contribuciones que paga cada provincia, los incentivos que había para la colocación de empresas en términos de contribuciones en diferentes regiones los eliminan. Sí, señores, el federalismo es darle privilegios, como lo llaman ustedes, es decir, incentivos a la radicación de empresas en el interior del país, si no les conviene el puerto. Entonces sacar esto va a ser perjudicial también para las provincias. Con esto, ¿saben qué están haciendo? Reduciendo, miren qué casualidad. ¿Saben cuánto va a dar esto? 103.000 millones de pesos. No van a pagar las grandes empresas en contribuciones patronales. Los 100.000 millones de pesos que le manotearon a los jubilados ayer. Entonces, la verdad es que todo esto es muy evidente. Lo que necesitan las pymes no son 300 pesos. Lo que necesita la pyme, dice, quédate con el impuesto, devolveme la demanda, devolveme el consumo de la gente, devolveme la dignidad que tenía, que así consumía,
Bajame las tasas de la LEVAC. Me están ahogando con lo que cuesta el crédito. Cerrame, cuidame mis mercados, como hacen todos los países del mundo. Acá venimos de un fracaso payasesco del presidente Macri diciendo: felicidades, estamos en el libre comercio. Lo sacaron a patadas, presidente. Lo sacaron a patadas. Es un corso a contramano. El país haciendo la política de libre cambio de los 90, cuando el mundo entero está blindando, se sabe para qué, para cuidar a sus trabajadores. No es que estoy defendiendo el proteccionismo. Ahora sí que es tonto ser el único país que abre las importaciones cuando todos los demás cuidan. Y ahí tenemos, hablando con la Comunidad Europea, ni un kilo de carne nos dan. Ni un limón. Nada. Nada. Y nosotros, ¿saben qué le ofrecimos en nuestra oferta? Tomen todo. Le entregamos toda la industria. ¿A cambio de qué? De nada. ¿Y saben quiénes rechazaron? Ellos. Ellos rechazaron. Muchas gracias, compañero. Después, otro impuesto. Ganancia por reinversión de utilidades. Dicen que es reinversión de utilidades. Fíjense cómo lo acaba de presentar. Fomenta la inversión. ¿Qué pasa? Si no distribuye dividendos la compañía, entonces puede pagar menos de ganancia. Es una reducción del impuesto a las ganancias para las grandes empresas. Además, ni siquiera dice... Diputado, ahora sí. Reinversión, ¿saben qué? ¿Saben qué? Si la empresa no paga ganancias porque no reinvirtió utilidades, sino que la puso en LEVAC, está bien, no le cobramos ganancias. Con el impuesto del Estado va a timbiar. ¿Cómo está controlado eso? No está controlado. Y las pequeñas empresas no pueden beneficiarse de este impuesto porque en general no exhiben grandes ganancias en su balance. O sea que es para las grandes, es un beneficio para las grandes. Bienvenida a la inversión, busquemos otra forma, que muestren proyectos de capital fijo y ahí vemos, pero no es inversión. Nosotros cuando teníamos incentivos le decían, tomen trabajadores o por lo menos no los echen. Nada de eso, hagan lo que quieran con el dinero de los contribuyentes. Es una amnistía, no sirve, no sirve. Esto en términos generales, porque el proyecto además se da patada, no dice queremos salvar el país del déficit fiscal, perdona 1,5 puntos de impuestos a las grandes corporaciones, no va, es lo contrario de lo que predican todos los días. Y después van a decir el Estado está fundido y van a descargar el ajuste en la educación, en la salud, que es donde les gusta ajustar, perdonando impuestos a los que más tienen y quitando prestaciones a los que menos tienen. Esa es la lógica del neoliberalismo. Eso es lo que expresa este proyecto. Y después hay puntos que quiero mencionar, simplemente mencionar, si me permite, presidente, porque lo van a desarrollar mi camarada de bloque, lo van a desarrollar, compañeros, porque acá hay también un punto, me gusta la atención. Entonces, como bien aclaran mis compañeros, hay unos puntos que tenemos que tener en cuenta. Primero, el tema de cooperativas. Señor presidente, tenemos cajas y cajas que le vamos a alcanzar ahora, después de que lo expliquemos bien, después de que el compañero Filmus explique, vamos a alcanzarle las cajas con 3.000 requisitos de cooperativas y mutuales para que no le cobren el impuesto a la ganancia. ¿Saben por qué? Porque está conceptualmente mal. Las cooperativas y mutuales no tienen ganancias. Las cooperativas y mutuales tienen como producto de sus actividades, que son distintas de una empresa con fin de lucro, no tienen posibilidad de remitirle eso a sus dueños.
Vamos a pedir, señor presidente, vamos a pedir que los artículos 22 y 23 sean eliminados. Están mal, no corresponden, van contra el deporte, contra la salud, contra la comunidad, sobre todo en nuestros pequeños pueblos. Diputado, ¿podemos ir cerrando? Sí, cerramos. Otro punto que también vamos a desarrollar. Se ha puesto un impuesto que nosotros queremos eximir completamente a las cervezas artesanales. Las cervezas artesanales de producción artesanal no tienen que pagar lo mismo que pagan las grandes empresas. Entonces va a haber aquí una propuesta concreta de eximir impuestos a las cervecerías artesanales, que dicho sea de paso, miren las contradicciones de este gobierno, que hace poco tiempo el ministro entonces de Educación, candidato a senador, recomendó poner cervecerías artesanales. Y vino el gobierno a los pocos meses y le clavó un impuesto del 17% a las cervezas artesanales. Vamos, un poco de coherencia. Diputado. Y con esto termino. También queremos hablar del ENARD, que se le ha hecho una enorme injusticia, no se le van a respetar los fondos. Queremos hablar también de las bebidas espirituosas, que son las únicas que no pudieron conseguir ventajas acá, como consiguieron después de la amenaza de ponerle impuesto, el quite de impuestos sin discutir el contenido. A las bebidas espirituosas la dejaron en desventaja, tienen que tener igualdad con todas las demás. Y por último, la electrónica de Tierra del Fuego. La electrónica de Tierra del Fuego ha dado pasos contundentes el gobierno de Macri para quebrar la industria de Tierra del Fuego. Y lo viene logrando, presidente, porque había ahí 16.500 puestos de trabajos industriales y han sacado y han echado a 7.000 compañeros trabajadores. Es algo que no vamos a permitir tampoco que se profundice. Por eso, señor presidente, va a seguir el resto de los compañeros del bloque. No vamos a acompañar una reforma de neto corte neoliberal. Gracias. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Marcos Labaña. Gracias, presidente. Yo voy a tratar de hablar un poco menos que el camarada Kicillof. Me alegro. Voy a tratar de usar menos. Compañero. A ver, presidente, creo que todos coincidimos en la necesidad de un cambio en la estructura tributaria de Argentina. La verdad que a lo largo de los años la estructura tributaria de Argentina se ha ido complejizando y ha ido sufriendo modificaciones que son parches sobre parches que han terminado en este sistema que tenemos hoy, que es extremadamente complicado, extremadamente inequitativo y es regresivo. Este tiene que ser el objetivo principal si uno quiere buscar una economía donde empecemos a trabajar sobre lo que llamamos la competitividad sistémica de la economía y no simplemente que hablemos de competitividad porque el tipo de cambio se devalúa o no se devalúa. Esta reforma tributaria o este proyecto creo que no cumple los requisitos de una reforma tributaria que termine de simplificar o termine de abordar todos estos temas. Creo que sí hace albaces en alguno de ellos, pero creo que todavía deja desafíos muy importantes hacia adelante para trabajar realmente en algunos aspectos que están quedando afuera. Ahora voy a ser un poquito más explícito sobre eso. Hace falta una estructura tributaria que efectivamente incentive el desarrollo, incentive la creación del puesto de trabajo, incentive las inversiones, incentive un desarrollo de toda la Argentina y no un desarrollo de las economías centrales o, si se quiere, las ciudades más grandes del país. Hace falta una estructura tributaria que incentive a que los pequeños pueblos puedan también tener sus desarrollos.
Y eso también creo que es otro de los temas que está faltando en esta reforma. La reforma tributaria esta que estamos discutiendo hace algunos avances en la incorporación de algunos fallos y algunas regulaciones que a lo largo de los años la AFIP había ido dictaminando. Y ordena en algún sentido toda una serie de fallos y regulaciones que terminaban haciéndolo muy complejo. En eso creo que la reforma tributaria ordena y trae algún grado de claridad un poquito mayor que lo que teníamos. Pero la verdad que no trabaja sobre el fondo de la cuestión, que es cambiar la matriz impositiva de Argentina. Es una reforma tributaria donde en realidad no se elimina ningún impuesto. Lo único que se hace es se bajan algunos impuestos y se suben otros, pero impuestos que ya existen. Es más, se crean algunos impuestos nuevos, que además coincidimos en la creación de ellos, como por ejemplo lo que es la renta financiera, que ahora nos metemos un poquito más en detalle en eso. Pero de vuelta, no simplifica el sistema. Argentina es uno de los lugares más complicados para hacer liquidación de impuestos. Una empresa que quiere, una pyme que quiere liquidar sus impuestos, le cuesta mucho hacerlo. En la ley PYME habíamos avanzado o habíamos puesto un artículo que era enunciativo, pero era con un mandato muy claro hacia la AFIP, que era la creación de la ventanilla única. ¿Cómo hacemos para que las pequeñas, medianas empresas, a través de impuestos simplificados, a través de trámites simplificados, puedan pagar sus impuestos? Muchas veces pasa que aunque la pyme o la pequeña y mediana empresa no quiera tener alguna irregularidad, por la complejidad del sistema termina teniendo problemas. Por eso, una de las discusiones que dimos en la comisión fue claramente el tema del régimen penal tributario, que en este proyecto se discute también, que creo que hace avances, pero y se pudieron corregir algunas cosas en comisión, esto hay que decirlo también, se ha trabajado y se han incorporado muchas modificaciones de muchos bloques, tratando de tomar algunas de las ideas del resto de los partidos. Pero le falta y no cambia, como le decía antes, la estructura. Argentina tiene una estructura tributaria que depende, el 70% de sus impuestos recae sobre el consumo, impuestos indirectos, impuestos al salario. 78% de los impuestos que cobra Argentina recaen ahí. El 22% solo recae sobre las rentas y los patrimonios. Cuando uno mira países como de la OCDE, dado que Argentina está en un proceso que busca ingresar a la OCDE, que es una de las políticas que el Ejecutivo ha formado o ha puesto, fíjense que esta misma relación es 61% impuestos que tienen que ver con el consumo, impuestos indirectos, salario, y el 39% tiene que ver con patrimonio y rentas. Es decir, más de 15 puntos de diferencia que tenemos que modificar. Tenemos que tener una estructura que empiece a gravar más la renta y el patrimonio y deje de gravar tanto al consumidor o al salario o impuestos internos también. En esto nosotros, y fue una de las cuestiones que incorporamos en nuestro dictamen en minoría, fue la devolución del IVA para los alimentos, o lo que nosotros llamamos la tasa cero a los alimentos de la canasta básica. ¿Por qué pusimos esto? Primero porque creemos que es una forma de empezar a cambiar esta relación que está invertida en Argentina, o que le falta mucho para mejorar. Pero también porque es una forma, por la forma que nosotros lo escribimos, es una forma de empezar a generar incentivos que ayude en la fijación de precios. Lamentablemente eso no fue incorporado dentro de las sugerencias, posiblemente no tengamos los números para incorporarlo eso el día de hoy, pero no quiero dejar de nombrarlo y ponerle mucho énfasis a este punto, porque creo que va a ser uno de los temas que vamos a tener que seguir trabajando durante todo el año que viene. Hay muchos temas
en materia impositiva, en materia del sistema tributario, en materia de la simplicidad del sistema, que creo que todavía tenemos que trabajar. Algunas cosas específicas sí sobre el proyecto, porque el proyecto, esto hay que decirlo, tiene algunas cosas que son positivas, incorpora algunas cosas que son buenas, y esas cosas hay que acompañarlas. Hay algunas cosas que no estaremos de acuerdo, que las votaremos en negativo, seguramente otras que nos gustan las votaremos a favor. Y en estas voy a hacer algunas apreciaciones o algún comentario sobre alguno de ellos puntual. La renta financiera. La renta financiera claramente es uno de los temas que nosotros venimos insistiendo e incitando al Poder Ejecutivo a que se anime a avanzar sobre esto. La pelea más grande, si se quiere, o la discusión más grande la dimos el año pasado, en diciembre del año pasado, cuando discutimos el impuesto a las ganancias. Cuando discutimos el impuesto a las ganancias, muchos de los artículos que están puestos en la ley, nosotros lo habíamos puesto en el proyecto que esta Cámara, con media sanción, terminó votando y después fue modificado en Senado. Pero algunas cuestiones que se trataron en ese proyecto. El dólar futuro, que se quedó en la reforma de ganancias del año pasado, bien puesto. Habíamos avanzado en el tema de títulos, plazos fijos, la timba financiera, lo que se denomina también. Y afortunadamente este proyecto avanza también sobre eso. Creo que quedaron algunos puntos. Hay sugerencias también que han surgido de otros bloques incorporando herramientas financieras que no estaban contempladas y que creo que van a terminar estando incorporadas, con lo cual eso es bueno. Me alegra que, más allá de que en ese momento éramos los malos de la película cuando poníamos estos temas o cuando insistíamos con la modificación del impuesto a las ganancias, después el tiempo terminó dándonos la razón y eran temas que teníamos que atrevernos a avanzar. Quizás no era el momento ese, me alegro que podamos estar avanzando hoy, ahora. Quiero suponer que el tema del IVA a los alimentos y la eliminación del IVA a los alimentos va a ser igual que lo pasó con impuesto a las ganancias. En ese momento no se pudo avanzar, pero a lo largo del año siguiente íbamos a poder avanzar como es esto. Espero realmente que podamos darnos el debate para eliminar el IVA a la canasta de alimentos. Creo que eso es uno de los puntos centrales y es uno de los puntos que nos va a permitir empezar a revertir este deterioro en la estructura tributaria que creo que tenemos. Hay uno de los puntos de esta reforma que es bastante controversial, que es el tema de los aportes patronales. Si los aportes patronales sirven o no sirven la baja para crear empleo. Yo creo que nadie va a estar en desacuerdo en que tenemos que hacer un esfuerzo en bajarle los impuestos a las empresas o a las pymes particularmente que creen impuestos. Pero tenemos que aprender de la historia y de los errores que hemos cometido. Tenemos que aprender que una baja de aportes patronales sin tener en consideración el efecto que eso puede tener sobre el sistema previsional puede traer problemas hacia adelante. Yo creo que se puede corregir, que se pueden tomar algunos recaudos para ello, pero no pensemos que va a ser la baja de aportes patronales lo que va a permitir la creación de puestos de trabajo. ¿Que puede llegar a ayudar? Posiblemente, pero la única forma que vamos a tener realmente para crear puestos de trabajo es si ponemos en marcha la economía, si ponemos en marcha el consumo, si ponemos en marcha el mercado interno. Y esto no es para hacer populismo, esto lo digo con una lógica de economista, si se quiere, o de técnico. Si hay consumo, las pymes tienen a quién venderle. Las pequeñas, medianas empresas, comercio, son las que generan 7 de cada 10 puestos de trabajo en Argentina. El 90% de esas pequeñas y medianas empresas solo le venden al mercado interno. Si no ponemos en funcionamiento el mercado interno, esas pequeñas empresas jamás van a poder crear nuevos puestos de trabajo. Y para poder poner en movimiento el mercado interno, hace falta cambiar la lógica del esquema económico que está llevando adelante el Gobierno. No va a ser por la vía de la especulación financiera que Argentina va a poder generar puestos de trabajo.
Tenemos que cambiar la lógica de tener un modelo cada vez más volcado a lo financiero para empezar a tener un modelo que incentive y genere mayor, ¿cómo decirlo?, mayor objetivos o mayor prioridad en términos de tengamos una Argentina que tenga una estructura productiva pujante. Si no, no vamos a poder crear puestos de trabajo. Hagamos el blanqueo, hagamos la baja de puestos de aportes patronales. Si no ponemos en funcionamiento la economía, no vamos a crear un solo puesto de trabajo. Si seguimos teniendo una tasa de interés del 30%, no vamos a poder poner en funcionamiento el aparato productivo argentino, que es lo que genera puestos de trabajo. ¿Quién va a querer invertir en una nueva maquinaria, en una nueva planta, en una nueva línea de producción, cuando me es más fácil ponerlo en Levax o en Letes ahora, porque ahora se pelea en el Banco Central con Hacienda a ver quién da mayores beneficios? ¿Quién va a poder decir, prefiero arriesgarme acá cuando tengo una renta fácil? Hay que cambiar la lógica. Yo creo, de vuelta, como decía antes, presidente, yo creo que el proyecto tiene algunas cosas que son buenas. Creo que tiene otras cosas que se han ido desvirtuando a lo largo de la discusión en el Congreso. Algunas cuestiones que tenían que ver con impuestos internos que creo que todavía le falta discusión. Antes acá se hablaba de las cervezas, de las espirituosas. Yo creo que lo que nos tenemos que animar es a discutir una fórmula polinómica que ate realmente un impuesto al alcohol, que sea un impuesto progresivo en función de la cantidad de grados que se van incorporando a las bebidas. Porque si no caemos en números caprichosos y modificamos un impuesto y generamos una distorsión en el otro mercado. Tenemos que animarnos a discutir una estructura donde pongamos incentivos. Yo quiero una estructura impositiva donde, por ejemplo, en el alcohol tenga más incentivo aquel que, por ejemplo, me produce una cerveza con menos grados de alcohol que aquella que tiene una cerveza con más grados. Prefiero una bebida que no tenga alcohol a una que tenga 40 grados de alcohol. Y eso creo que son las cosas que tienen que ser incorporadas en la estructura tributaria. Nuevamente, presidente, esto es un paso en una línea que creo que Argentina tiene que ir dando. Creo que la discusión no se agota acá. Creo que esto ni siquiera nos deja a mitad de camino de lo que es cambiar la estructura impositiva argentina. Pero en esto quiero ser claro. Bajemos impuestos o no los bajemos, el efecto va a ser exactamente el mismo si el Gobierno no está dispuesto a cambiar el modelo económico que está llevando adelante. En esto quiero ser claro, presidente, porque es la base de que todas las medidas que, con las mejores intenciones, el Ejecutivo pueda traer a este Congreso, no van a tener resultados si no empezamos a cambiar la lógica. Yo lo que le pido, presidente, es que, más allá de la discusión esta, el oficialismo pueda tomar nota de que hace falta un cambio de la estructura del modelo económico. De esa forma, sí, muchas de las cosas que son satisfactorias, son buenas dentro de este proyecto, van a tener éxito. Seguramente en la discusión particular, antes se nombraba el tema de mutuales, cooperativas, hablaba yo de impuestos internos, seguramente en la discusión en particular todavía vamos a tener una discusión muy grande. Vamos a tener una discusión también en el tema de impuestos a las ganancias y empezar a incorporar indemnizaciones al pago de impuestos a las ganancias. Eso es un tema que creo que tenemos que corregir o por lo menos tenemos que ver con mucha atención. Espero que, a diferencia del día de ayer, que no se pudieron incorporar modificaciones a lo largo de la discusión de los artículos en particular, podamos corregir aquellas cuestiones que hay que corregir. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Luis Pastori. Sí, muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, para poder analizar este proyecto en tratamiento, es importante resaltar de dónde partimos, cuál es nuestro punto de partida.
para poder entender el proyecto que el Poder Ejecutivo está sometiendo a consideración de esta Cámara y hacia dónde queremos ir. Partimos, bien lo dijo el miembro informante del dictamen en mayoría, de un sistema regresivo, basado, sesgado en impuestos al consumo, que castigan más al más pobre, al que menos tiene, porque paga el mismo impuesto que el que más tiene. Esto lo hace distorsivo, especialmente a algunos impuestos como débitos y créditos, el impuesto al cheque mal llamado, o a nivel provincial el impuesto sobre los ingresos brutos, con una alta evasión fiscal, producto, entre otras causas, seguramente, de las alícuotas elevadas de los impuestos que bien mencionó el diputado Laspina. Quiero decirlo con todas las letras, con una altísima presión tributaria que no se puede medir solamente en valores absolutos de decir tenemos el 30 y pico y otros países deben tener el 30 o el 40, sino que el nivel de presión fiscal lo tenemos que medir, señor presidente, respecto a la calidad de los servicios que brinda el Estado en devolución de los impuestos que percibe. Y tenemos que decir, esto no es un secreto para nadie, que el país que recibimos el 10 de diciembre del 2015, el gobierno de Cambiemos, no tenía servicios de calidad que se están empezando a recuperar. La gente se moría en el transporte público, señor presidente. Pagábamos altísimo impuesto, pero además había que pagar educación privada a los que podían, salud privada a los que podían, seguridad privada a los que podían, por pésimos servicios en salud pública, en educación pública, en seguridad pública. Ni hablar de la defensa nacional, con una altísima informalidad laboral, también lo decía el miembro informante cuando hablaba de los trabajadores no registrados en nuestra economía, que no tienen obra social, que no tienen aportes jubilatorios, que cobran mucho menos que los trabajadores registrados, un sistema tributario ineficiente y altamente inequitativo. Señor presidente, el último gobierno no solamente que no corrigió ninguna de estas cuestiones, sino que las profundizó para peor. No supieron, no quisieron o no pudieron establecer ninguna reforma tributaria, no se animaron a plantear tal vez ninguna reforma tributaria, o lo decía yo en comisión, estaban seguramente muy conformes con el sistema tributario que tenemos y lo cuidaban y lo alentaban. La última reforma importante que tuvo el sistema tributario fue en el año 99, el mes de diciembre, gobierno de la Alianza, cuando recuerdo a Raúl Baglini siendo miembro informante del dictamen de la mayoría en aquel momento, proponiendo una reforma que fue la última reforma importante que tuvo nuestro sistema. A partir de allí, solamente parches y sobreparches y más parches. Señor presidente, nos vienen a dar clases de política tributaria quienes, si leen los portales de hoy, se van a enterar que nada más ni nada menos que quien fuera el titular de la FIP durante la gestión del kirchnerismo, Ricardo Echegaray, acaba de ser procesado por el juez Ercolini, quien pidió además la detención de Cristóbal López y Fabián de Sousa por haber en connivencia con el titular de la FIP estafado al Estado en 8.000 millones de pesos a través de OIL Combustibles para enriquecer funcionarios. Mire la política tributaria del kirchnerismo, enriqueció funcionarios que hoy están pidiendo su detención, algunos ya están detenidos, y que llevaban la plata a crear casinos en la Florida, por ejemplo, o a crear el grupo Indalo, bueno, con todas las consecuencias que ya conocemos. Esa es la política tributaria que Cambiemos vino a cambiar. No vinimos para que todo siga igual, no vinimos a profundizar el statu quo, vinimos a cambiar la política tributaria. Por eso es que seguramente
no coincidimos para nada con la exposición del miembro informante del primer dictamen de minoría, que fue ministro de Economía cuando Echegaray era titular de la AFIP, dicho sea de paso. El proyecto en consideración, señor presidente, yo quiero analizarlo a la luz de las enseñanzas de un maestro de las finanzas públicas, Horacio Núñez Miñana, que fue titular de la cátedra en la Universidad de La Plata, lamentablemente fallecido muy joven, pero que dejó muchas enseñanzas para todos los estudiantes y los profesionales de las ciencias económicas. Él clasificaba los objetivos extrafiscales de la política fiscal, que no es solamente la mera recaudación, no es solamente recaudar, que por supuesto que es el principal objetivo, pero conlleva otros objetivos extrafiscales que venimos a cumplir con este proyecto. Por ejemplo, fomentar el crecimiento de la economía. Vamos a propender a que el Producto Interno Bruto crezca en forma adicional el 0,5% por año, en forma acumulativa al menos en los próximos 5 años, por efecto de la aplicación de esta reforma tributaria. Fomentamos el crecimiento de la economía y el crecimiento del PIB por la devolución anticipada del IVA, crédito fiscal por inversiones, por el pago a cuenta de ganancias generado por el impuesto a los débitos y créditos bancarios, por los acuerdos a través del consenso fiscal con las provincias para reducir impuestos provinciales regresivos como ingresos brutos, como sellos, con la eliminación de las aduanas interiores que tantos problemas generan en el comercio entre provincias, con la reducción del 35 al 25% del impuesto a las ganancias corporativas no distribuidas, con la modificación de impuestos internos sobre los combustibles, con el revalúo contable e impositivo opcional que se incorpora al proyecto de reforma tributaria, después de un largo reclamo de empresas, de la profesión contable, donde las empresas van a poder en forma voluntaria revaluar sus bienes de uso de manera tal de tener un mayor impacto en la amortización de los bienes de uso, lo cual le va a generar menos pago de impuesto a las ganancias, acercando el valor de los bienes a la realidad económica hoy absolutamente distorsionada. Pero también estamos atacando, al decir de Núñez Miñana, las externalidades negativas con los impuestos internos. Después seguramente en particular podremos hablar del impuesto al tabaco, al alcohol, a las bebidas azucaradas, los impuestos ambientales, a los combustibles. También estamos en el objetivo de estabilidad, darle estabilidad a la economía, entre otras cuestiones, promoviendo un empleo de calidad. Y acá quiero resaltar una medida tal vez de las más importantes y que va a generar un gran impacto en las economías regionales y especial en el NEA y NOA, donde se pagan los salarios más bajos de la economía del país, que es la disminución de aportes patronales mediante la implementación de un mínimo no imponible que en un plazo de 5 años va a llegar a 12.000 pesos, en donde únicamente se pagarán los aportes patronales a partir del excedente de ese mínimo no imponible, medida que va a tener una repercusión realmente importante para el objetivo de generar empleo de calidad y atacar la informalidad. Ni hablar de la redistribución del ingreso, achicando la brecha de la desigualdad social, que en nuestros países latinoamericanos es muy elevada. Para combatir la pobreza, señor presidente, tenemos que achicar la brecha de desigualdad. Por ejemplo, gravando la renta financiera en el impuesto a las ganancias de personas físicas, que es el impuesto más progresivo que existe en el sistema tributario, o aumentando la deducción especial para trabajadores autónomos en ganancia, eliminando el impuesto a la transferencia de combustibles. Este proyecto va a tener un impacto fiscal una vez que esté funcionando en su totalidad del 1,5% del PIB, a lo cual hay que agregarle el 2% que se ha bajado la presión fiscal desde el 2016, pero que teniendo en cuenta el mayor crecimiento de la economía, voy terminando, va a tener finalmente un impacto de alrededor del 0,3-0,4% al término del 5.º año. Señor presidente,
por estas breves consideraciones en nombre del interbloque Cambiemos. Sostenemos que el presente proyecto producirá una mejora significativa en las condiciones de competitividad de nuestra economía, estableciendo un sistema tributario más equitativo, eficiente, moderno y previsible, fomentando de esta manera las inversiones productivas, la generación de empleo de calidad y posibilitando el desarrollo económico sostenido de nuestro país. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra la diputada Frana, que comparte tiempo con el diputado Castañeto, diputado Filmus y diputada Raberta. 5 minutos cada uno. Y cámbiese de banca, diputada. Otra banca. Gracias, señor presidente. Bueno, como tengo poco tiempo, quiero ratificar lo que se vino diciendo en todos y cada uno, tanto el diputado Kicillof, el diputado Labaña, y 2 o 3 afirmaciones en primer lugar. Estamos convencidos de la necesidad de hacer una reforma tributaria. Tal cual ayer decíamos, estábamos convencidos de la necesidad de revisar el sistema previsional. Lo que pasa, señor presidente, y en esto me voy a tomar de una de las palabras de una de las diputadas del oficialismo durante el día de ayer, que hablaba de una coyuntura financiera. Yo leyendo estos proyectos, sin dejar de reconocer que hay algunos aspectos que podemos acompañar, creo que claramente mucho, tanto lo de ayer como lo de hoy, como el consenso fiscal, como la reforma laboral, tienen que ver con la necesidad de atravesar esta coyuntura financiera. Coyuntura financiera que en este momento, y lamentablemente lo demostramos de 1000 maneras en el día de ayer, en gran parte la van a pagar los jubilados. Quiero decirle también, señor presidente, que esta ley no se puede analizar en forma aislada, porque lamentablemente una de las preocupaciones que pusimos a consideración a cada uno de los debates que fuimos convocados es que todo este sistema está desfinanciando el ANSES. Y deme un segundito porque al cambiarme de lugar se me... ¿Y por qué digo que este sistema está desfinanciando el ANSES? Porque fíjese usted, señor presidente, que el año pasado, cuando, en primer lugar, en el año 2015, por un fallo de la Corte, se restituyó a las provincias en forma justa el 15% que se detraía de la coparticipación. En ese mismo fallo, los jueces dijeron que el ANSES en ese momento era superavitario. El año pasado, cuando se votó la ley ómnibus, que se llamó Ley de Reparación Histórica, allí se tocó el Fondo de Sustentabilidad y se lo debilitó, que era una de las fuentes de ingresos del ANSES. En el Senado hoy reside una reforma laboral que genera un esquema de perdón de deudas por aportes y contribuciones. Es otra disminución de fondo del ANSES. El pacto que firmaron los gobernadores, mal firmado porque los gobernadores gobiernan, no definen cuestiones legislativas como se pretendió hacer con ese pacto, en ese pacto que firmaron los gobernadores se dejó sin efecto el artículo 104 de la Ley de Ganancias, un 20% iba al ANSES y que se pretende sustituir con el impuesto al cheque, sustitución que no alcanza. Y en este proyecto de ley, uno de los capítulos, y a los que me voy a referir brevemente, tiene que ver con la baja de aportes y contribuciones. Señor presidente, cuando el miembro informante del oficialismo trajo a consideración un conjunto de números que nos hace diferentes al resto de la región, omitió decir que en el resto de la región de latinoamericana ningún país tiene mejores condiciones cuando hablamos de trabajo negro que el nuestro. Chile, por ejemplo, hoy exhibe un 35% de trabajo en negro. Brasil, por ejemplo, exhibe un 50%. ¿Qué quiero decir con esto, señor presidente? No me voy a ir a la historia del pasado, qué pasó cuando bajamos contribuciones y aportes. Me voy a ir a la historia del presente. Si queremos compararnos con el resto de los países y hacemos competitivos solamente porque bajamos aportes y contribuciones, quiero decirles que estamos equivocados, que no ese es el camino, que si queremos hablar de justicia social, tampoco ese es el camino. Y me voy a detener, y también quiero decirle que todos estos análisis tienen un profundo contenido ideológico. Porque, mire, apenas uno vio el título de reforma tributaria y vio que en ese título había un capítulo destinado a aportes y contribuciones, ya tenemos un problema ideológico, señor presidente.
Porque para nosotros el trabajo no es una mercancía. Para nosotros el trabajo tiene que ver con una cuestión de dignidad, tiene que ver, como hoy dijo el diputado Kicillof, con la cuestión de que ese aporte no es un impuesto, es un aporte al trabajo, un aporte al futuro, un reaseguro de que el trabajador a futuro pueda seguir cobrando su jubilación. Si lo disminuimos, estamos ideológicamente pensando cosas diferentes. También aquí escuché hablar que esta reforma, incluso en algunos de los papeles que nos dieron, iba a tener un costo fiscal más o menos del 1,5% del Producto Bruto Interno. Quiero decirle, señor presidente, que se omitió contabilizar el costo fiscal que ya tuvieron algunas medidas que se tomaron en este gobierno. Por ejemplo, la baja de retenciones y, por ejemplo, la modificación de las alícuotas a los impuestos a los bienes personales. Entonces creo que ratificando que nosotros sí necesitamos una reforma tributaria equitativa, progresiva, esta no es. Y no es, señor presidente, por todo lo que dijeron quienes hablaron antes que yo. Y no es, señor presidente, porque todos estamos dispuestos a debatir y a hacer aportes. Pero no es este el caso. Si me deja un minutito nomás, lamento no poder tener un ratito más de tiempo, pero bueno. Tal como se dijo acá, la disminución de impuestos a las empresas, que a lo mejor en esto voy a opinar diferente a mis compañeros, yo no estaría en desacuerdo si le ponemos un objetivo. Si, como se dijo acá, ¿a dónde se va a ir la reinversión? ¿Al EVAD? ¿A un robot? ¿A dónde va a ir la reinversión? Si no establecemos parámetros, difícilmente se pueda cumplir con el objetivo de incentivar la inversión. Y también pregunto, ¿cómo vamos a incentivar la inversión? Si tenemos las tasas de interés que tenemos, si se abrió las importaciones, si se aumentaron las tarifas, ¿con qué se va a incentivar el aumento de la inversión como aquí se pretende? También en este sentido, señor presidente, quiero decirle que de ninguna manera nosotros lamento el poco tiempo porque tenía algunos datos respecto a los aportes y contribuciones, para poner de manifiesto en esta sesión que aún suponiendo que fuera una buena medida, tampoco va a ser efectiva, va a tener un alto costo fiscal, va a favorecer solamente a las grandes empresas y de ninguna manera ni esta ni ninguna de las medidas que obran en este proyecto de reforma tributaria favorece a las pymes. Pymes que, como todos sabemos, son quienes absorben casi un 80% de la mano de obra de nuestro país y son las principales movilizadoras de nuestra economía. Y para terminar, por el poco tiempo, también quiero decirle que en ese capítulo, donde se abordan los aportes y las contribuciones, se dejan sin efecto un conjunto de medidas que tenían que ver con promover las economías regionales. Este proyecto de ley, que no diferencia ni zonas de nuestro país, ni empleo, ni actividad económica, de ninguna manera da respuestas concretas. La heterogeneidad económica de nuestro país requeriría que tengamos medidas en función a nuestras economías regionales y al tan mentado federalismo del que todos hablamos, pero ninguna de estas propuestas ayuda ese federalismo, ni siquiera el pacto que firmaron los gobernadores. Y a los efectos de resumir, voy a insertar lo otro en la versión taquigráfica. Gracias, señora diputada. Tiene la palabra el diputado Carlos Daniel Castañeto. Gracias, presidente. En el mensaje de elevación del proyecto que estamos debatiendo, dice, con la finalidad de dotar de mayor equidad al sistema tributario. Y después vemos que se propone sacarle las exenciones impositivas sobre los beneficios o ganancias a las cooperativas y o mutuales. Quiero manifestar sobre este aspecto que las cooperativas no obtienen ganancias, sino excedentes de los que surgen de un exceso de precio en lo percibido por la prestación de sus servicios respecto al costo de los mismos. Si los excedentes corresponden a servicios prestados a sus asociados, deben ser devueltos por imperio de la ley a esos asociados en proporción a los servicios utilizados. No confundamos este concepto, ya que de otro modo las cooperativas ya no tendrían razón de ser y destituiríamos el motor de crecimiento de miles de familias que trabajan día a día en cada rincón de nuestro país. Señor presidente, defiendo a cada cooperativista de nuestra patria, pues hemos trabajado mucho para que cada cooperativa pueda producir bienes y servicios y los trabajadores tengan una mejor calidad de vida producto de su trabajo.
también quiero decirles que luché y lucharé con todas mis fuerzas para que aquellos que han hecho un mal uso de este instrumento sean gravados con impuestos. Pero por eso me parece que no es lógico gravar sobre la renta financiera a partir de la suma de 1 millón de pesos. Considero que debemos de tratar una ley específica sobre la materia. Por eso queremos derogar el artículo 23 y el artículo 24 de este proyecto que estamos debatiendo, porque se vulnera totalmente la Ley 20.337, que define a las cooperativas como entidades fundadas con el esfuerzo propio y la ayuda mutua para organizar y prestar servicios. Y también se vulnera la Ley 20.321, que establece qué son las mutuales, constituidas libremente sin fines de lucro, por personas inspiradas en la solidaridad con el objeto de brindarse ayuda recíproca frente a riesgos eventuales o de concurrir a su bienestar material y espiritual mediante una contribución periódica. La verdad que si nosotros tomamos mutuales y cooperativas como se toma una sociedad anónima, donde le están beneficiando con una rebaja del 35 al 25% de impuestos a las ganancias, y queremos afectar con un impuesto indebido a las mismas, estamos afectando al año 2015 el 10.5% del PBI de la Argentina, que lo producen las cooperativas y mutuales. Por eso, en nuestra propuesta de eliminar definitivamente el artículo 23 y 24, porque nos parece totalmente incorrecto. Y en líneas generales, la propuesta oficial de este proyecto tributario es una rebaja de impuestos para grandes empresarios y un aumento de impuestos regresivos al consumo, que impacta negativamente sobre los que día a día luchan por salir adelante. Repite el dogma neoliberal de achicar el Estado y desplegar un ajuste que impacta a las provincias y a los trabajadores. Cambiemos no lo dice, pero un incentivo tributario es un subsidio. Parece que los subsidios son malos cuando van al bolsillo de los trabajadores, pero cuando financian a sectores de capital son virtuosos y no aumentan el déficit fiscal. La experiencia en décadas en la región muestra que los incentivos tributarios bajo baja de aportes y contribuciones nunca generaron empleos, perjudican a las pymes y desfinancian a la seguridad social. Con todos estos proyectos, con todos los documentos que le hemos entregado, señor presidente, de todas las cooperativas y mutuales, que significan miles y miles de cooperativas y mutuales que nos han acercado la propuesta para que se derogue en este proyecto de ley, quiero terminar diciendo que con todas las leyes que estamos aplicando, los pobres serán más pobres y la clase media dejará de existir. Gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado.